Un sultán soñó que había perdido todos los dientes. Después de despertar, mandó a llamar a un sabio para que interpretase su sueño. ¡Qué desgracia, mi señor! Cada diente caído representa la pérdida de un familiar. ¡Qué insolencia! ¿Cómo te atreves a decirme semejante cosa? ¡Fuera de aquí! ¡Que le den 100 latigazos!, gritó el sultán enfurecido. Más tarde, ordenó que le trajesen a otro sabio y le contó lo que había soñado. Este, después de escuchar al sultán con atención, le dijo: «Excelso señor, gran felicidad os ha sido reservada. El sueño significa que usted sobrevivirá a todos vuestros parientes». Se iluminó el semblante del sultán con una gran sonrisa y ordenó que le dieran 100 monedas de oro. Cuando éste salía del palacio, uno de los cortesanos le dijo admirado: «No es posible. La interpretación que habéis hecho de los sueños es la misma que la del primer sabio. No entiendo por qué el primero le pagó con 100 latigazos y a ti con 100 monedas de oro». El segundo sabio respondió: «Amigo mío, todo depende de la forma en que la comunicación se haga. Muchas veces la felicidad o la desgracia, la paz o la guerra. La verdad puede compararse con una piedra preciosa. Si la lanzamos contra el rostro de alguien, puede herir. Pero si la envolvemos en un delicado embalaje y la ofrecemos con ternura, ciertamente será aceptada con agrado». Bienvenidos a R igual a R. Una mujer atrás de un vidrio empañado. Pero no, mejor no hablar de ciertas cosas. No, mejor no hablar de ciertas cosas. A mi ciudad y a mi jardín primitivo. Un tornado arrasó a mi ciudad y a mi jardín primitivo. Pero no, mejor no hablar de ciertas cosas. No, mejor no hablar de ciertas cosas.
mejor flor, la mejor de la planta más dulce. Yo tuve la mejor flor, la mejor de la planta más dulce. ¡Pero no! Mejor no hablar de ciertas cosas. Un fugitivo se entrega, saltando en picada la mexicana, un fugitivo se entrega. Pero no, no, mejor no hablar de ciertas cosas. No, 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 no. Mejor no hablar de ciertas cosas. RIF, la Red Internacional de Facilitadores, una organización que nuclea consultoras y profesionales para ampliar miradas, contar con otros recursos y ver nuevas posibilidades. Búscanos en Facebook, Red Internacional de Facilitadores, o en nuestra web www.red-medioif.org. Muy buenos días nuevamente. El cuento que acabamos de escuchar es un cuento que se llama Cómo decir sin herir y es de un autor anónimo, tiene que ver con la temática que vamos a tratar hoy, que es cómo trabajar la comunicación en la empresa. Y básicamente para poder comenzar a charlar un poco, primero vamos a saludar. Muy buenos días, Patricia Gutiérrez. Buen día, Rodó. Juli, ¿cómo andan? Muy buenos días, Julieta Molina. Muy buenos días, Pat. Muy buenos días, Rodó Molina. Buenos días, oyentes. Buenos días a todos. Bueno, este tema de lo que hablaba el cuento, de cómo poder decir lo mismo sin herir, sin que el otro se sienta agredido, aunque sea la verdad. ¿Bien? Y que por suerte que es la verdad también. Claro, vamos a partir de Claro. a partir de esto, de la primera premisa es de poder comunicar una verdad. Bien, sí. ¿Sí? Y poder comunicarla de forma tal que el otro no sienta una agresión, fundamentalmente, a pesar de que uno vaya a decirle la verdad. El cuento hablaba justamente de que tengo una piedra preciosa, en el final, ¿no? Tengo una piedra preciosa, si la piedra te la tiro en la cara, te va a doler. En cambio, si la pongo en una cajita y le pongo un moño y te la ofrezco, la vas a recibir de una manera absolutamente diferente. Que tiene que ver con qué es lo que quiero comunicar y para qué lo quiero comunicar. Sí. Y como nosotros nos dedicamos justamente a trabajar en empresas, la pregunta es, ¿cómo comunicamos lo que necesitamos verdaderamente comunicar para que el otro lo pueda entender? Bien, sí. La temática sobre la que nos interesaría hoy charlar
tiene que ver en asegurar resultados en tiempos de crisis. Bien. Y para asegurar resultados en tiempos de crisis, primero tenemos que definir si asumir que hay una crisis. Estamos en crisis, Que estamos en nos crisis. preguntamos, ¿no? Claro, Sí, si estamos sí. en crisis puede haber de distintos estilos. Sí. O sea, puede haber puntualmente una crisis de mercado donde nuestros productos no se vendan de la misma manera. Podemos tener una crisis económica o una crisis de confiabilidad adentro de la empresa. Entonces, Crisis financiera. una crisis financiera. Entonces, bueno, de acuerdo a la crisis voy a tener que utilizar distintas políticas como para poder salir de esta crisis. Pero es absolutamente necesario que reagrupemos la tropa, que todo nuestro equipo de trabajo esté informado de qué es lo que sucede y hacia dónde vamos. Porque, Claro, ¿quiénes somos? ¿Dónde estamos? ¿Cuántos somos? ¿Con qué equipo cuento? bueno, eso, sobre todo de quiénes somos. Sí. O sea, quiénes somos, quiénes están dentro, ¿sí? Quiénes forman parte de este equipo que va a hacer que nuestro barco, ¿sí? Reencauce y vaya Exactamente. al puerto que hayamos definido en ese momento. Sí. Entonces, para eso, nada mejor que comenzar con una buena comunicación. ¿Vos qué opinás, Pat? Siempre la comunicación es buena. En este caso estás hablando de crisis. Seguramente vos hablabas de distintos escenarios. Ujú. Una crisis económica, una crisis comercial, una crisis financiera. Yo conozco empresas que, por ejemplo, reúnen a sus empleados en reuniones que ellos denominan abierto. Hoy tenemos un abierto. Y el gerente, el director, el máximo, la máxima autoridad de la compañía, siempre en este caso es la misma persona, reúne, es una empresa chica, ¿no? Esta es una unidad de negocios donde hay unas 25 personas, pero seguramente si fuera más grande lo haría él también porque es su impronta. Y les informa con gráficos y con cuadros y demás en qué estado está la compañía, Claro. ¿no? En cuanto a ventas, Ujú. en cuanto a dificultades de importación. Esta es una empresa particularmente que dependía de algunos insumos importados y demás, y ha tenido problemas como muchas otras donde algunas importaciones se veían demoradas o qué sé yo, problemas administrativos o burocráticos o lo que fuere. Ujú. Y él tiene por norma, no hablo en pasado porque la tiene todavía, comunicar absolutamente todo y cualquiera en la empresa, hasta la persona de administración, no por esto es menos importante, pero que de repente no está en el día a día y en la toma de decisiones, está al tanto de qué es lo que está pasando, Claro. por lo menos. Estamos vendiendo más, estamos vendiendo menos, tenemos problemas con el proveedor de acá, con el proveedor de allá, un pantallazo, ¿no? Pero él comunica sistemáticamente cuál es la situación de la compañía. Claro, yo creo que De manera muy didáctica, además, ¿no? No técnicamente, Ah. teniendo en cuenta el público, ¿no? bueno, eso suma un montón que sea didáctico y Claro. no técnico, porque si no excluye, termina separando, la gente no lo entiende, no Tal puede cual. Y se enganchan incluirse. en esa reunión solo los que comprenden, los que siguen la temática Claro. desde lo técnico y los demás quedan fuera. No, precisamente como el objetivo es comunicar, la idea es llegar bien, Tal cual. llanamente, con el Ahí lenguaje las más simple posible. comparaciones con fútbol, como pasó la otra vez, realmente son importantes, ¿no? El director técnico, marcar la cancha, decir, está pasando esto, nos movemos así, nos movemos así. Es importante primero poder ver qué está pasando para después comunicar correctamente, ¿no? Incluso a veces hay otros gerentes que tienen por norma o por costumbre comunicar en este mismo sentido, ¿no? Los contextos y demás, y pedirle a la gente que tal vez no tiene nada que ver su punto de vista. ¿Vos qué harías? ¿Vos qué harías? ¿Vos qué harías? Como Sí. salir de la caja. A veces la propuesta más que parece más Hay- insólita, en una especie de, a veces Bueno, puede tener la forma de brainstorming, una reunión tomo de tormenta esto- de ideas, lo que no necesariamente en ese marco, ¿no? Pero, ¿y ustedes qué harían? Bueno, un ejercicio excelente que tiene que ver con poder ampliar cuando uno está trabado en determinados, en cómo llegar a un determinado resultado, es poder explicarle el proyecto, la propuesta que uno tiene en mente a gente totalmente neófita que no sabe absolutamente nada de la idea, del proyecto. ¿Para qué? Eso nos va a permitir a nosotros tener que cambiar el vocabulario, tener que bajar a nivel de detalle. Y hay algo muy interesante que son las preguntas de quien no sabe absolutamente nada y no está
si se quiere, manchado por la idiosincrasia de la empresa. Claro, influenciado. Sí, influenciado. Sí. Ujú. No está influenciado por la idiosincrasia, por las políticas, etcétera. Entonces, me contaban No, justo... o por su tema en cuestión. Si la persona, perdón la interrupción, Rodo, está, no sé, en finanzas o en marketing y tiene el problema y está focalizado él, si le sigue preguntando a gente del mismo palo, a gente de marketing, va a Claro. tener el mismo tipo de impronta porque vienen con el mismo marco de referencia. Tal Sí, cual. el mismo- Por eso a la veces misma es repercusión, conveniente sí. salir de la caja, y esto lo dicen los autores de libros de creatividad y demás, no lo digo yo, lo dicen como técnicas de creatividad, precisamente para salir de la caja y tener otro tipo de punto de vista de alguien que no tiene nada que ver con el tema, con lo cual tiene otro Además, mindset, ¿no? es un buen ejercicio porque te hace practicar realmente comunicar de otra forma. Todo el tiempo lo mismo, pero de otra forma, para que lo entiendan todos. Sí. Decías, Rodo, Cuando perdón. cuando hay crisis hay 4 puntos peligrosos, digamos, que se Chan, chan, focalizan. chan, Que se focalizan. Uno, hay fallos en la ejecución, Ujú. en la ejecución de los procesos. La otra, suele haber, cuando hay problemas, crisis de confianza en todo el equipo. Ujú. Por eso hay pérdida de concentración y también hay un miedo generalizado, es como una especie de miedo omnipresente. Entonces, ¿cómo trabajar para poder correr el foco de estos 4 puntos? Cuando hay fallos de ejecución, fundamentalmente lo que realmente hay que revisar cómo se está trabajando. Claro. Cuando hay una crisis de confianza, lo que es importante justamente ahí es comunicar. Comunicar realmente hacia dónde se quiere ir. O sea, primero definir cuál es el estado de situación. O sea, contarle a nuestro equipo de trabajo cuál es el estado de situación actual. ¿Sí? Porque está siempre el tema de lo que uno imagina que puede ser versus lo que verdaderamente es. Entonces, sacar estos fantasmas y realmente mostrar cuál es el estado de situación actual. Y cómo, hacia dónde vamos a ir como para poder corregirlo. Entonces, la confianza comienza a establecerse o comienza a levantarse en el momento en que uno verdaderamente se sincera para poder decir, mirá, vamos a hacer un cambio para poder ir hacia este lado. Cuando se habla de pérdida de concentración es cuando el equipo de trabajo está haciendo más de una cosa a la vez. Y Claro. uno de los errores más comunes que se producen, sobre todo cuando hay crisis económicas, es empezar a reducir personal para que para que Dos el personas grupo hagan todo. Claro, para que 2 personas, tenías 4, Tal cual. echaste a 2 y te quedaste con 2 que tienen que multiplicar sus tareas. Que no se puede, Sí. se vuelve ineficiente Claro, completamente. se vuelve, Sí. de alguna manera se vuelve ineficiente, se vuelve peligroso. Y poder evitar el miedo. El miedo siempre hago así en algunos cursos cuando doy, pongo este ejemplo del tema del miedo. Esto es como los chicos cuando tienen miedo de que hay algo debajo de la cama. Sí. ¿Sí? Entonces, habitualmente el papá, la mamá, tiene por instinto hacer algo muy sencillo. El chico Cuando tiene se miedo en la mide, oscuridad. Claro. El chico tiene miedo en la oscuridad, cree que hay algo abajo de la cama. Y el padre va, o la madre va, y prende la luz. Y le muestra que abajo no hay nada. Levanta la sábana tal cual y le dice, mirá abajo. Claro, no hay Sí. nada. No hay nada. Entonces, O sea, porque esto el es miedo en realidad ponernos... es una emoción que tiene que ver con lo desconocido, Ajá, ante lo cual sentimos que estamos en inferioridad de condición, Tal cual. en general. Sí, sí, sí. Y que, y que la cabeza va más rápido que uno, entonces empieza a imaginar cosas que no pasan y no vio. Ni más ni menos que eso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Echar luz sobre verdaderamente... Echar luz, literalmente. Es echar luz, echar luz. Y esto, miedo. en la empresa, nosotros echamos luz cuando realmente contamos el estado de situación, ¿sí? Realmente nos mostramos haciéndonos cargo de lo que está sucediendo,
¿bien? Y definiendo qué camino vamos a tomar. Es interesantísimo Ahora- porque es perder un doble miedo. El doble miedo a contar cómo nos va y el miedo a lo que la gente se imagina cómo nos está yendo. Entonces es un doble fruto, digamos, ¿no? Porque realmente yo cuento cómo me va, puedo hacer que eso cambie. Si yo no cuento cómo me va, no va a cambiar. Sí, yo estoy de acuerdo con vos, pero sin embargo me vino a la cabeza, me vinieron varios ejemplos de mi trabajo como traductora, en el cual traduje varios planes de comunicación de decisiones que estaba atravesando la empresa o de cuestiones que eran inminentes, digamos. Este es el caso puntual de una empresa que estaba a la venta. Los accionistas en Europa habían decidido, dado el contexto en el país, no solo en el país, sino que habían decidido o estaban evaluando la posibilidad de importar materia prima desde otro mercado, desde otro punto más cercano a la fábrica. En fin, estratégicamente, económicamente y políticamente ya no era muy conveniente, estaban evaluando la posibilidad de poner la fábrica acá, local, en venta. Entonces la cuestión era cómo la gente de comunicación, que es la que me contrató a mí para traducir el informe, obviamente tenían unos expertos en comunicación, yo solo lo traduje al inglés. Habían evaluado, por ejemplo, todos los stakeholders, que son las partes interesadas, porque en algún programa, uno de los primeros, hablamos de que hace años se pensaba que solo el shareholder, o sea, el accionista, tenía interés en que a la empresa le fuera bien. Con los años se empezó a hablar de stakeholders, que son las partes interesadas, o sea, no solo el dueño de la empresa tiene interés en que le vaya bien, también sus empleados, también sus proveedores, también la competencia, también el gobierno, la comunidad, los sindicatos, en fin. Esas son todas las partes interesadas. Entonces, habían desarrollado, por lo menos en este informe que yo traduje, después no sé cómo lo implementaron, porque hasta ahí yo no llego, qué decir, cómo y cuándo y a quién. O sea, no era la idea mentir, pero era una estrategia de comunicación, porque si empezaba a correr la bola de que la empresa estaba en venta, el sindicato iba a reaccionar, estaban en un parque industrial donde probablemente se iba a generar una reacción en cadena, iba a haber un problema. Está bien, pero esto tiene que ver O sea, con no un era tema... solo decir No, abiertamente, pero muchachos, igual estamos en venta, claro, o A ver. el accionista, el dueño, está buscando vender. No. Pero esto tiene que ver con un tema estratégico. Claro. Ahora, lo que sucede es que en el momento, esto es... Vuelvo al tema del cuento. ¿En qué momento uno lo dice y cómo lo dice? Claro. Y sobre todo, ¿a quién se lo dice? Porque, en definitiva, cuando existe una crisis dentro de una organización, los primeros en conocer realmente cuál es el estado de situación tiene que ser el equipo de decisión más cercano. Y tiene que realmente saber qué es lo que está sucediendo. Entonces, a partir de ahí, es como uno va elaborando estrategias para empezar a bajar esa información, porque en el momento en que uno dice, bueno, vamos a hacer esta modificación, ya sea vamos a vender la empresa o vamos a dejar de fabricar esta línea de productos, vamos a cambiar inclusive el mercado objetivo hacia donde vamos, en cada uno de los casos uno no puede tirarlo sin haber hecho un análisis previo, pero sin haber hecho un análisis previo. ¿Sí? O sea, entonces, este tema de poder tener claro cuál es el estado de situación, claro cuál es la estrategia a tomar, como para poder, entonces recién ahí poder comunicarla. Claro. Porque si no, realmente, volvemos, el tema de cómo nosotros comuniquemos, lo que va a generar es confianza o miedo. O sea, Tal cual, va a estar en las dos opciones. Si comunico, bueno, este es el estado de situación, pero ahora vamos a ir a orientarnos para este lado, vamos a tener este tipo de estrategias. O ya hicimos ciertas cosas que Además, avanzaron. porque Sí. esta de las cosas que vos decís, Julieta, Sí. tienen que ver con conseguimos nuevos créditos, Claro, ya... decir qué, para qué y cómo. Tal cual. Ya tener una idea. Porque si vamos con muy desmenuzado
muy Sí. desmenuzado en el sentido muy deshilachado. Sí. Nuestro discurso, Tal en cual. realidad es generar confianza, lo que vamos a generar es miedo, Claro, es porque incertidumbre. incertidumbre. Miedo, Esa es la incertidumbre palabra. e inmovilidad, porque a veces le comunicas eso a personas que realmente no pueden hacer nada con eso. Si es dentro de un área que yo con eso, ¿qué hago? Entonces me genera miedo, me inmoviliza, y bueno, y ahí sí la comunicación está fallando. Bueno, justamente porque nosotros como gerentes, como directores, como jefes de área, tenemos que tener claro que hay, en líneas generales, hay un grupo de empleados que realmente no pueden hacer nada, Tal cual. no pueden hacer nada y se sienten de alguna manera acorralados. Entonces, lo mejor es pensar en mostrarles un escenario que realmente digan que van a estar cuidados, que van a estar Bueno, cuidados sí. en cualquiera de los escenarios futuros que se presenten. Desde hacer un cambio que tenga que ver con un cambio de mercado a potencialmente hacer una venta de la empresa y que tener en cuenta para qué se hace eso. ¿Sí? Tal cual. Porque en muchísimos casos es mucho mejor vender una empresa que llevarla a la quiebra, porque la cosa no Tal funciona. cual, sí. Claro. Sí. Entonces ahí es donde, Sí, digamos, que de la alguna empresa siga manera... en marcha, ¿no? Y la ¿Mm? gente conserve su puesto de trabajo también. Por Más supuesto. allá de quién sea el dueño. En general, a Bueno. veces la empresa ni se entera de cambios de propietarios, porque la empresa sigue con la misma marca, con los mismos productos, si se quiere la misma identidad. Bueno, lo que Y hubo sucede un que cambio tiene que de ver... un cambio de la estructura accionaria y la gente ni se Claro, entera, pero eso es salvo cuando que la lea empresa el es muy balance. grande. Claro. Pero eso es cuando la empresa es muy grande. Digamos, el tema de hacer una buena comunicación, el tema de realmente tener un equipo de trabajo que sepa hacia dónde va a ir la organización, eso es para cualquier nivel de empresa. Es para una empresa muy chiquitita como para una empresa muy Eso grande. sabes que es una cuestión también de política de empresa, porque están los que, por ejemplo, dan estos cursos, no son cursos de inducción, cuando una persona se incorpora a la organización y le hacen el onboarding, que lo meten, lo suben a bordo y lo ponen, digamos, en autos sobre qué hace la empresa, dónde está, Claro. cuántas unidades Sí. de negocio tiene, dónde está localizada, de dónde viene, cuánto hace que está en el mercado, etcétera, etcétera. Después normalmente se usan plataformas o se usa mucho la intranet de la empresa para que la gente esté informada. Lo que hay que lograr es que también la gente se vaya, no solo una vez que se incorpora, sino los que llevan varios años en la empresa se vayan enterando cada tanto sobre los proyectos, en qué Y, está la y los empresa. cambios. avances, Y los igual. cambios. Mantenimiento de inducción. Vamos a un corte y volvemos. Después seguimos. Radio Palermo 93.9. Producciones independientes. Muy bien, estamos de vuelta acá en Relación Igual a Resultado. Y te voy a decir los medios de contacto por si nos querés escribir, nos querés escuchar, te querés volver a pasar por el cuerpo los programas que ya pasaron. Los que ya pasaron los podés escuchar y ver en YouTube, Relación Igual a Resultado, pones así, Relación Igual a Resultado y los encontrás. Nos puedes encontrar en Facebook, Relación Igual a Resultado. Y nos puedes encontrar en Twitter, FM Radio Riff. Y por último nos puedes escribir al mail de fmradioriff@gmail.com. Escribinos todo lo que quieras. Bueno, ¿qué tenías, Pat, que habías traído? Yo estuve leyendo un material de la Harvard Management Update. Es Perdón, ¿de la qué? Es Quiero volver a una escuchar eso. técnica, una nota técnica extraída del Harvard Management Update, que sería una actualización de una publicación que se llama Harvard Management. Y habla de planeamiento de escenarios. Cuando hablabas recién de la crisis y de cómo comunicar y demás, también dentro del manejo de la crisis existe lo que conocemos como planeamiento de escenarios. Obviamente yo no soy una experta en esto, lo traigo para que la gente conozca, la audiencia conozca que es una herramienta muy útil. Digo esto porque hay consultores expertos que cobran entre 10.000, según el artículo, ¿no? 10.000 y 20.000 dólares y hasta puede llegar a cobrar $1.000.000 ¿Haciendo qué, según la perdón? magnitud, haciendo el planeamiento de escenarios. Pero precisamente con ese fantasma de que no, esto no es para mí, este artículo da unas técnicas, por lo menos de cuestiones a tener en cuenta y que empresas más pequeñas, con menos recursos, pueden
digamos, sentarse los ejecutivos, los ¿Qué gerentes, serían? los dueños, y analizar los escenarios. No es A una ver. cuestión sencilla, pero porque hay que tener en cuenta varias herramientas. Pero la idea es no esperar las tendencias, sino anticiparse, ¿no? Dado que ya el planeamiento, por ejemplo, de presupuestos y de los presupuestos anuales en general, Ujú. y los planeamientos estratégicos anuales ya son de muy largo plazo. A veces hay que anticiparse, porque las cosas cambian en menos de un año. Entonces la idea es anticiparse a esos escenarios antes que sucedan. El planeamiento de escenarios no está diseñado para predecir el futuro con precisión, no hay forma de ninguna manera. Sirve para imaginar diversas alternativas posibles de eventos futuros, y planear respuestas adecuadas. Por eso la técnica es importante a tener en cuenta. Lo interesante acá, por lo menos a mi juicio cuando yo leía el artículo, es que se apoya más en la narrativa que en los gráficos y las tablas. ¿Por qué? Porque una vez que se tienen los escenarios, que después digo cómo se plantean, se escribe una especie de texto, y a lo que apunta es a que los gerentes o quienes toman decisiones se vean movidos por la emoción y apelen a su intuición para tomar decisiones y anticiparse, a veces mira. con el riesgo. Claro, Sí. por eso dice que se apoya más en la narrativa, porque son textos escritos que cuentan si pasara esto, ta. Entonces apelan a lo psicológico y a la conexión emocional de quien lo lee. Claro, la no primer tanto en la reacción. gráfica, en lo frío, digamos, de los gráficos y las tablas. Otro punto, dice, por ejemplo, esto empezó en 1970, por supuesto que no es nuevo, ¿no? Una vez que se decide hacer un planeamiento de escenarios, es necesario realizar las siguientes tareas. Por ejemplo, consultar a los que toman las decisiones en la compañía sobre sus opiniones en relación con futuros acontecimientos. Siempre nadie mejor que el experto en el tema, y con experiencia pasada, decir, bueno, mira, cada vez que sucedió esto, pasó esto. Cada vez que ocurrió esto, en general la respuesta fue esta. Y más o menos que dé su impresión sobre lo que puede llegar a ocurrir, sin tener la certeza desde ya, pero apelar a los que saben. Reunir y analizar esos datos de tendencia, delinear los escenarios, que esto es lo interesante. Muchas veces escuchamos hablar del what if scenario, que es un escenario de qué pasaría si. La tendencia cuando nos ponemos a hacer esto es a plantear una lista enorme de escenarios posibles. Lo que sugiere el artículo es que sean no más de 3 y que contemplen lo que sería la peor pesadilla, digamos, el worst case scenario, que es el escenario del peor de los casos. Otro escenario que sería un mundo diferente y mejor, y otro escenario que contemplaría la continuidad mejorada del status quo actual. Después hay que evaluar las implicancias de cada uno de los escenarios planteados, desarrollar indicadores para cada escenario y reevaluar la visión de la compañía a la luz de los escenarios delineados. O sea, esto obviamente hay un gran detalle sobre esto, pero básicamente teniendo en cuenta eso es posible por lo menos abordar sin necesidad de apelar a un gasto por ahí del que la pyme no dispone, ¿no? Y después finalmente dice dónde buscar tendencias, ¿no? Porque es importante saber buscar información. Sí, estar actualizado. Es también. importantísimo el proceso de investigación, y esto lo sugiere también Peter Schwartz, presidente de Global Business Network. Yo siempre cito la fuente porque es importante que se sepa de dónde viene. Y él dice que hay que consultar a las fuerzas promotoras, por ejemplo, que son los detonantes en las ciencias, la tecnología, la economía, la política y el medio ambiente. Por ejemplo, imagino una farmacéutica que de repente vende medicación para, no sé, la diabetes, y de repente se inventa una vacuna que la cura definitivamente. Bueno, le cambia obviamente el escenario a la farmacéutica que vive de esa medicación, se me ocurre, ¿no? Otro tema, factores o eventos que alteran la percepción pública. Incluye la televisión, la música popular, los rasgos sociales e intelectuales de nuestra cultura. La gente destacada, otra fuente de información, o referentes, ¿no? Puede tratarse de especialistas en diversas disciplinas que tengan la capacidad para esclarecer temas fuera de su área de especialidad. Luego, fuentes de sorpresa. Una vez más, es necesario observar hechos o tendencias fuera de la especialidad de cada uno. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de si yo estoy en marketing y mi dilema está en el contexto del marketing y le consulto a otros expertos en marketing, voy a obtener
digamos, información similar. De la insight misma, similar sí. porque vienen de la misma caja. Acá está diciendo, en otras palabras, salir Sí. de la caja y tener otros inputs. Filtros, por ejemplo, publicaciones que incursionan en un montón de ideas nuevas y sugerencias extremas y las ordenan de forma coherente. Ya termino. Viajes, esto es muy, a veces, bueno, la gente te dice, sí, pero yo en mi empresa estoy muy acotado con el presupuesto, no puedo darme el lujo de viajar, pero es a mi juicio, una de las mejores inversiones ir a ferias, a eventos del mismo rubro, del mismo ámbito en el que uno está, para abrir, no solo hacer un networking y generar contactos, sino ver qué está haciendo la competencia, ver qué está haciendo el mundo en ese tema en el que yo tengo este dilema, cómo lo sortean. Bueno, nosotros desde la RIF planteamos esto de compartir buenas prácticas. Ni más ni menos. Esto Claro, tiene que ver tal con cual. eso también, ¿no? Acá dice los viajes, Sí. la mejor manera de acercarse a lo desconocido, ¿no? Y además de compartir, la gente en otros contextos tiene la apertura, tiene la generosidad en general de compartir. A nosotros nos pasó esto, lo abordamos así, nos resultó, toma, tal vez no te den detalles, lógicamente, del negocio, pero te van a facilitar la herramienta Sí. que les sirvió. Y por último, pero no por esto menos importante, seguramente hay más, receptividad en red, o sea, los foros de internet, las comunidades de distintas especialidades. Es muy importante acudir a foros donde, por ejemplo, distintos técnicos o especialistas, Donde o sea, conseguir gente que información sabe rápidamente. qué hace, cómo aborda el tema, incluso hasta se pueden consultar y demás, y siempre van a tener una respuesta del que sabe, ¿no? El tema de los viajes Está muy bueno. no necesariamente tienen que ser al exterior, No. porque puede Moverse ser claro, salir del entorno. salir de... Sí. Yo creo que tiene que ver fundamentalmente con esto último que acabas de decir, Patricia, el tema de poder salir del entorno, nuclearse con gente para poder escuchar otras opciones y sobre todo un tema importante también es caminar y a los dueños de empresa, sobre todo estas empresas que ya tienen 150, 200 personas, donde el dueño tal vez está muy atareado con otro tipo de actividades, mucho más operativas desde el punto de vista tal vez estratégico y que dejó de ver clientes. Es muy importante Claro. este tema de comenzar nuevamente a visitar a los clientes, comenzar nuevamente Proveedores. a los proveedores y a los clientes para poder escuchar Sí, sí, sí. cuáles desde ya desde el llano, inclusive es no solamente ver a los dueños sino a quien reciben los productos, a quien realmente utilizan los productos, utilizan los servicios, para poder escuchar del otro lado qué es lo que pasa. No solamente quedarnos con la información que nos baja la gente de marketing, nuestros propios vendedores, sino poder ir a escuchar. Me hace acordar que tuvimos unos invitados, no sé si se acuerdan, que se dedicaban específicamente a esa parte. Bueno, a ver, Desatanudos. desatanudos. A Sí. ver cómo se utiliza el producto, pero realmente cómo se utiliza, por ejemplo, en la casa. Sí. ¿No? Entonces, y ahí te das cuenta que ese Claro. producto que, no sé, te lo venden como detergente o como esponja para, en la casa en realidad se utiliza para otra cosa. Entonces, Claro. ahí descubrís que podés hacer mutar el producto, hacerlo crecer o tenés O un nuevo comunicarlo público. de manera También. apropiada, porque a propósito del tema con el que abriste el programa, Rodó, que tiene que ver con cómo comunicar, ella me Sí. acuerdo que hablaba de eso, del problema de, bueno, vos lo comunicás a través de avisos en la televisión, que es lo que masivamente la gente ve, y donde está la mujer en una bella cocina de country, ¿no? Claro. Que tiene hasta no sé, todos los La cocina admículos y que demás, no y ella tenés. está impecable, divina, Tal ¿no? Y después dice, ay, amo mi producto. Y cuando van al campo, hacen investigación de campo, ven que si se usa ese Claro. producto, que probablemente se use porque son de acceso, que hay gente que los consume más allá del ingreso económico y demás, del nivel económico, pero ven que el uso no es el mismo Tal y que el cual. contexto en el cual se usa tampoco. Tal cual, sí. Entonces, cómo comunicar. La otra O vez- donde no se usa, también, ¿por qué no se usa? Porque a veces la Sí. gente dice, no, pero eso es para determinadas cocinas de determinado nivel y yo no tengo una Tal cocina cual. así. Me gustó eso que dijiste de pensar un viaje como lujo versus inversión, ¿no? Es una inversión. Claro, Realmente claro que es una inversión, sí. Según que hagas en el viaje, Tal cual. lógicamente. Vas de shopping a Miami es un gasto. Claro, Pero es si un te gasto vas ahí. a una feria, insisto, ferias, exposiciones, son lugares donde
gente del mismo rubro o relacionado expone. En un evento RIF, por ejemplo. Por ejemplo. Por ejemplo, Sí, pero porque en todo... con Tal cual, temáticas y con problemáticas empresariales. En todos los lugares donde uno pueda establecer una red de contactos, Tal cual. en todos los lugares donde uno pueda conocer el Ampliar comportamiento de sus productos, el comportamiento de los productos de competencia, de productos relacionados con nuestros propios productos y o servicios, son disparadores principalmente de ideas. Sí. Después hay otros entornos o otros ámbitos como las cámaras, por ejemplo, Ujú. donde se nuclean gente de la misma profesión o de la misma actividad, y también se intercambian ideas, conocimientos, problemáticas, dificultades. Y que vienen en muchos casos, Capacitación, da mucha capacitación. casos de distintos lugares. Claro. Porque justamente el tema de que vengan de distintos lugares tienen otra idiosincrasia y en muchos casos otra utilización de servicios, otra utilización de productos. Que, Es una buena práctica y hábito incursionar en eso por lo menos una vez al mes. Decir, bueno, me voy a una conferencia, me voy a una charla, me voy, no sé, conversaciones con otras personas que no tengan nada que ver. Sí, es un buen hábito. bien, este tema de lo que es la planificación estratégica y que hablabas de... Planeación de escenarios. Perdón. Planeación de escenarios. Ellos hacen Te una perdonamos, diferencia te perdonamos. entre planeación de escenarios y la planificación Sí, estratégica. son dos temas muy diferentes, pero con el tema de lo que es la planeación de escenarios, que vos hablabas de tener pocos, o sea, tener 2 o 3 escenarios, con lo que es la peor, definición, claro, el peor, El uno mismo mejorado, ideal, Claro. el peor, y uno que sería el mismo mejorado. claro. Tiene que ver también cuando uno, justamente en tiempos de crisis, y tiene que orientarse a un objetivo, no puede tener muchos objetivos. Tiene que tener un objetivo absolutamente claro. Ese objetivo que de alguna manera realmente te va a dar el pie necesario como para poder salir de la situación actual. El trampolín. Volviendo a nuestro querido amigo, porque siempre está... Decilo. decilo. ¿Vos a quién pones en tu equipo, Rodolfo? Nuestro querido amigo Steve Jobs, cuando el él favorito de toma todos los el Dream Teams. tal cual, Sí. cuando él vuelve, hace su regreso a Apple, lo primero que descubre es que Apple, en un momento de absoluta crisis, estaba fabricando demasiados equipos, ¿sí? Todos absolutamente muy diversos. Entonces, él como visión estratégica define que eso no puede ser así, porque justamente este tema de descentralizar la energía no permite realmente tener equipos de máxima calidad, no permite que cada uno de los integrantes que fabrican ese equipo le pongan foco, ¿sí?, a algo que salga con excelencia. Entonces, cuenta la leyenda, que se paró en el directorio, tomó un rotafolio y escribió en el papel e hizo 2 columnas. Hizo la columna que tenía que ver a consumidores y a profesionales. Y en forma vertical. Y en forma horizontal definió máquinas de escritorio y máquinas portables. Sí. Entonces, que Apple a partir de ese momento suspendía la fabricación de la totalidad del equipamiento que venía fabricando para concentrarse solamente en 4 productos. Eso es lo que le permitió a Apple, primero, concentrar todo el foco de sus ingenieros y desarrolladores en solamente 4 líneas de productos para poder alcanzar esta máxima confiabilidad, esta máxima excelencia en lo que es la calidad. O sea, Sí. ahí... El eslogan de Apple es Think Different, que es pensar de manera diferente, ¿no? Think Different. Sí. Bueno, pero es increíble cuando el encuadre se achica y se acota, realmente puedes pensar de manera diferente. Si no tenés tantas variables que no, Claro, te dispersás. que te dispersás, te inmoviliza de vuelta, no se puede pensar tanto así. Entonces, uno de los temas principales, justamente como para poder orientarnos, tiene que ver con
definir objetivos, definir 1 o 2 objetivos, que es lo que queremos alcanzar. Este tema de poder concentrar la atención propia y del equipo de trabajo en búsqueda de esos objetivos. El tema de esto, ¿cómo te parece que va a incidir en la confianza del equipo? Esa modo pregunta para ustedes. Terminó en pregunta. A ver, ¿no la ¿Cómo? quieres repetir, por favor? Eso de focalizar y de no dispersarse. Claro, ¿cómo creen que va a incidir en la confianza del equipo esto? Sí. El equipo El se va a hacer foco. sentir... El tema de hacer foco le va a permitir al equipo realmente poder concentrarse. Sí. Y este tema de no tener la obligación, si yo te pongo a hacer 4, 5 o 6 equipos diferentes en este caso de computadoras Apple, decir, no, mira, deja de 6, Sí. concentrate en 2 nada más. Sí. Y bueno, Bien. van a redireccionar todas esas... La energía tiene que ver con la energía, la creatividad. Esa inspiración que les surja, todo en uno, o en 2, La eficiencia. o 4. Y claro, buscar los la tiempos. eficiencia. Bueno, esto es, cuando hablas de eficiencia, esto es otro de los puntos claves, Julita, al momento de poder salir de una etapa de crisis. Bien, Y buscar la eficiencia no significa dejar de gastar, sino gastar mejor. sí, Claro, porque tiene que ver con la optimización de los recursos. Exactamente. Entre ellos tiempo, dinero, personas. Exactamente. El logro de objetivos Bueno. con la menor cantidad de recursos posible. Estando en un encuentro de networking en Estados Unidos, tuve el halago de estar en una conferencia que dictó Greg Brenneman, que fue el CEO de Continental Airlines. Y él contaba cómo cómo remonta a Continental de la quiebra. Estamos hablando de un proceso de Continental que venía había tenido 2 quiebras desde el año 93, estoy hablando, ¿no? Había tenido 2 quiebras, había tenido 10 presidentes en 10 años, o sea, era odiada por los usuarios, había hecho realmente... habían retirado los asientos de primera clase para sumar más asientos en turistas, premiaban a los pilotos que ahorraban combustible en lugar, Tomaban atajos. Claro, eliminaban comidas en los Shortcuts. vuelos, eliminaban comisiones a los agentes de venta, o sea, todo lo que se necesita para que una empresa se vaya a la quiebra, ¿no? Entonces, una de las cosas que comenzó a trabajar en ese momento, creo que los valores, voy a tirar unos valores, pero no importa si coinciden, para que tengan idea de cómo era la pérdida. La pérdida, estaban hablando de más o menos un número de $70 millones por mes, que era una fortuna lo que se perdía. Entonces, ¿qué es lo que decidieron hacer? Una de las primeras cosas, dijo... Yo lo que necesito es que la gente se ponga a trabajar para la compañía, o sea, nuestros empleados realmente trabajen para la compañía, y para eso decidió que esos $70 millones lo iban a considerar a pérdida, iban a tener un año más de supuesta pérdida de esos $70 millones. Pero la apuesta fue proponerle a los empleados mejorar la eficiencia de trabajo para que ellos se pongan a ser más eficientes para poder rendirle a los clientes, ¿sí?, de una mejor manera, para poder brindar una mejor atención, etc. E independientemente, esto lo que le permitió es que la compañía empezase a generar más dinero de ingresos, ¿sí? Sí. Pero Greg lo que definió es que él iba a tomar esos $70 millones como si se siguiesen perdiendo. ¿Me siguen la idea? Sí. Bien, entonces, ¿qué dijo? Pero lo que Bueno, generó fue el compromiso. no, estos $70 millones lo vamos a distribuir entre la totalidad de la compañía, ¿sí? Entonces, cuando empezaron a dejar de perder, primero en lugar de perder 70, empezaron a perder 60, 50, iba bajando, ¿sí? Greg mantuvo como si se estuviese perdiendo esos 70. ¿Para qué? Tomaba esos 70 y lo distribuía entre la totalidad
de los empleados, no importa la categoría, se distribuía en partes iguales. Wow. O sea, Una rata. claro, se distribuía absolutamente. Entonces toda la compañía estaba alineada. ¿Sí? Hasta que llegó un punto, solo se hizo por un año, hasta que llegó un punto en que no solamente dejaron de perder, al cabo de 5 años lo llevó de una posición de prácticamente quiebra al primer puesto. Wow. Y lo hizo fundamentalmente escuchando a los empleados. Que esto no es menor. Uno de los casos que además contaba era que cómo hacían para ahorrar en la mecánica de los aviones. Y uno de los puntos era que siempre tenían problemas hasta que él finalmente decidió ir a hablar con el mecánico, el jefe de mecánicos, y entonces el jefe de mecánicos le dijo, mire, yo hace un montón que vengo informando que este avión hay que cambiarlo. Claro, Porque que es más gasto que... es más gasto de repararlo, hace un montón. ¿Y qué sucedió? Ahí descubrió que el gerente no le pasaba la información. Wow. Bueno, ¿Sí? de nuevo problema de comunicación. Claro, no, pero no le pasaba, ¿viste? Este tipo de cosas. Entonces, este tema de poder realmente escuchar al empleado que está Tal cual. en la trinchera. Bueno, hay Escucha. un acronym en inglés que es, una frase que es Management by Walking About, que es la gestión, o sea, gerenciar caminando, recorriendo Claro. la empresa y no estar sentado y gerenciar desde el escritorio. Tal cual. Entonces, Management by Walking About. la propuesta es esa. La propuesta es, señores, Muévanse, directores, en Se contacto. puede dueños, alcanzar Escuchen, resultados. Sí. repetilo. muévanse, den vueltas, escuchen, A estén los en empleados. contacto, salgan de la caja. Sí. Planifiquen escenarios, anticípense, no esperen que suceda, consulten a los que saben, no tengan miedo que no hace falta gastar fortunas, hay mucha gente que puede ayudar, consulten con pares, compartan prácticas. Esa. Con esto- Contraten a la RIF. Muy bien, con esto, Nos señorita, despedimos. nos despedimos. Muy Patricia, Patricia, hasta el gracias. próximo jueves. Nos vemos. Gracias, Muchas Rodo. gracias. Buena semana. Salud. The world is spinning too fast. I'm bound that Nike shoes to keep myself tethered to